Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Nos toca hoy, y un poco cerrando esta visión sintética de los primeros capítulos de la regla, ver los capítulos que podemos muy bien considerar el centro, el meollo, digamos así, el carozo de la regla de San Benito. Desde el punto de vista bíblico y teológico, estos capítulos son fundamentales. En un apotegma, seguramente anterior a San Benito, Abba Isaac visita a Abba Pastor, o Abba Coimén, como van a encontrar, y mientras estaban sentados, lo vio como en éxtasis, y le suplicó diciendo: ¿dónde estaba tu pensamiento, Abba? El anciano dijo: allí donde estaba Santa María, la Madre de Dios, la Theotokos, que lloraba junto a la cruz del Salvador, y yo quisiera llorar siempre. Este apotegma en la colección alfabética es Pastor o Coimén número 144. Estos capítulos hay distintas formas de, uno va viendo distintas formas de acercarse a ellos, de comentarlos. Hay muchos comentarios a lo largo del tiempo, pero yo creo que es fundamental para poder comprenderlos de modo correcto y que nos ayuden en nuestra vida cotidiana, leerlos desde Cristo. Si uno pierde de vista en la lectura de estos capítulos el carácter cristológico que tienen, se pueden hacer bastante problemáticos en algunas de sus partes, y de hecho generan muchas veces desconcierto en las comunidades y también personalmente. Son capítulos que en una primera lectura llaman la atención el recurso a los textos sapienciales, sobre todo Salmos, Proverbios y algún pasaje del Eclesiástico. Eso es lo primero que uno le impacta. Hay muchos salmos citados en estos tres capítulos. Lo segundo, que no aparece fácilmente o a primera vista este aspecto cristológico. Entonces uno fácilmente se distrae y va para otros lados, ¿no? Y empieza, tiene que obedecer, tiene que callarse. Bueno, está bien, tenemos que hacer eso, pero el fundamento, lo que puede ser peligroso es perder de vista dónde está la base, dónde está el fundamento para nuestra obediencia, para el silencio y para la humildad. Algo mencionó el abad Fernando hoy en la homilía, ¿no? La humillación no es un deporte piadoso para los ratos de ocio. Es una realidad, ante todo, evangélica, que tiene su testimonio más alto en Jesucristo. Entonces, tratemos de ver uno a uno los capítulos, pero comenzando primero por esto
porque me parece fundamental que es una lectura desde Cristo. La obediencia, el silencio, la humildad es una imitación de Cristo. En la obediencia, capítulo 5, versículo 2, dice claramente: esta, la obediencia sin demora, es la que conviene a aquellos que nada estiman tanto como a Cristo. Entonces, acá tenemos que partir del versículo 2. Nada estiman más que a Cristo. Nada estiman tanto como a Cristo. Esa es la clave de lectura. Nosotros estamos en el monasterio, insisto, por Cristo y imitamos su obediencia porque lo amamos. Amamos a Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra vida monástica cristiana. En el capítulo sobre el silencio, lo que nos puede llamar la atención, primero hago una lectura de conjunto, ¿no? Lo que puede llamar la atención, primero, es la ubicación. Que uno diría, bueno, yo hubiera puesto primero silencio, después obediencia y después humildad. Gracias a Dios hay monjas sabias, que son los comentarios. Ustedes saben que los comentarios, ya lo he dicho alguna vez, los comentarios más importantes del siglo XXI son todos de monjas o laicas, son todas mujeres. Tal vez el comentario que a mí más, y el abad Fernando tal vez lo dijo también, ¿no?, más llama la atención o que me ha impactado más es el de Micaela Pusica, que es una monja benedictina alemana. No sé si lo mencionó. Bueno, entonces, sobre todo ella ha encontrado un poco, más que encontrado, ha puesto de relieve cuál es la lectura que hay que hacer de este capítulo. Si uno lo toma así como está, fíjese que son puras citas sapienciales. Salmo 38, Proverbios 10 y Proverbios 18. Y uno dice, este capítulo a mí, como decía un postulante, me parece horrible. Y está mal puesto, bueno, qué sé yo. ¿Por qué esa lectura? Porque uno se queda con el texto rápidamente y dice, ¿y por qué acá? Y esta hermana vio muy bien que si yo estimo a Cristo, tengo que aceptar en Cristo qué cosa que llama la atención e impacta en su pasión y muerte. Su silencio, ¿no? Su silencio. No habla, contesta preguntas, pero no habla. No hace sermones como nosotros que haríamos toda una cosa fría, ¿no? No hace. ¿Y por qué? ¿Qué profecía se cumple en el capítulo 6? Los cantos del servidor sufriente. Esa es la llave del capítulo 6. Isaías, capítulos 42 al 53. Esa fue una gran ayuda que propuso esta hermana para mantenernos siempre dentro de una lectura cristológica. Y ahí se entiende el orden, porque obedece con amor al Padre, calla, como cordero llevado al matadero, que no abre la boca, ¿no? Cuando yo entré al monasterio, los postulantes teníamos el servicio, el trabajo. Todas las tardes antes de víspera teníamos una majada de ovejas para que tuvieran el pasto bajo control, digamos así, y había que encerrarlas, ¿no?
Y siempre había una oveja que se escapaba. No quería ir al corral. Además iban, uno aplaudía un rato y venían todas y se iban muy tranquilos. Y bueno, uno tenía que perseguirla a esa oveja. Y la oveja, cuando uno la persigue, un rato corre, después se echa. Y hay que llevarla o arrastrando o si se puede cargarla, ¿no? Porque ya no quiere caminar más. Bueno, Jesucristo, en el momento crucial, Él entrega su vida, ¿no? Él entrega su vida. A Él no se la quita, Él la entrega. Eso es fundamental, ¿no? Y la entrega con silencio, es decir, como oveja llevada. O sea, la lectura del capítulo 6, para entenderla en profundidad, si nosotros decimos que estimamos a Cristo y el ejemplo de su obediencia, tenemos que comprender la profundidad que tiene esa obediencia, que Él la acoge en silencio, no se defiende. Esto en ningún momento se defiende. Y las pocas palabras que dice son siempre palabras de ubicación para los demás, ¿no? Lo poco que Él habla, ¿no? Y San Benito, justamente, él dice algo muy importante. El profeta, el salmista, versículo 2, 6.2, capítulo 6.2, nos muestra que si a veces se deben omitir hasta conversaciones buenas por amor al silencio, con cuánta mayor razón se deben evitar palabras malas. Y agrega, dada la importancia del silencio, rara vez se da permiso a los discípulos perfectos para hablar aún de cosas buenas, santas y edificantes. 6. Hablar y enseñar corresponde al maestro. Callar y escuchar le toca al discípulo. Fíjense, ahí se unen los tres aspectos. Obediente hasta entregar su vida, calla el que es maestro y se pone en actitud de discípulo. O sea, el que es maestro, Jesucristo, calla frente al que debiera ser discípulo, ¿no? Y solamente dice alguna y otra palabra. Entonces, para que nosotros no perdamos de vista el conjunto, querido por Benito, él pone los 3 capítulos bajo el nombre de Cristo. Cristo obediente, Cristo siervo sufriente y Cristo, capítulo 7, versículo 1, todo el que se humilla será ensalzado, y todo el que se ensalza será humillado. Jesucristo da vuelta, ¿no? Y Benito lo va a decir, da vuelta el esquema humano. Subiendo se baja, y bajando se sube. Eso lo tiene claro, ¿no? Subiendo se baja, bajando se sube. No sé si alguna vez han visto, hay algunos pocos animales, yo no sé si existe ya ni siquiera. Cuando nosotros íbamos de campamento, en años jóvenes, antes de entrar al monasterio, había un animalito en la zona de Entre Ríos que se llamaba escuerzo, que tiene un aspecto prehistórico, es de los pocos animales. Yo no sé si no ha desaparecido, ya lo he visto últimamente. Ese animalito tenía una cara, era pequeño, es como un sapo más grande, ¿no? Pero el aspecto era justamente prehistórico. Decían que era uno de los pocos ejemplares de animales que tenían todavía formato prehistórico, de esfuerzo, ¿no? Santa Fe también se vería, ¿no? Yo ahora hace mucho que no veo. En el monasterio mío también había al principio. Es como un sapo, pero un poco distinto. Y tiene un problema que cuando muerde no puede soltar. Entonces
los malvados, que éramos los chicos, tomábamos un palo, le sacábamos punta, pinchábamos un cigarrillo, lo prendíamos y se lo dábamos al esfuerzo. Entonces el esfuerzo mordía y empezaba a chupar y explotaba. Se iba inflando, inflando, inflando y de golpe estallaba. Maldad de... Bueno, es un muy buen ejemplo de qué pasa cuando uno se infla. El dicho, explota como esfuerzo. Cuando uno se infla, explota como un esfuerzo. Es decir, cuando uno se infla, cuando uno se la cree, ahí explota. Explota, ¿qué quiere decir? No se puede sostener. Y esto lo estamos viendo mucho en nuestro mundo, ¿no? Esta conjunción de poder y dinero que infla a las personas, ¿no? De mala manera, ¿no? Infla a las personas de mala manera. Y se da mucho, lamentablemente, en el ámbito clerical. Esto, ¿no? Se da mucho. Nos gusta, digamos así, el poder y el dinero. Una conjunción. Entonces, Benito, lo que está diciendo es, usted, ¿quién tiene que mirar para vivir la obediencia, el silencio y la humildad? A Cristo. ¿Qué Cristo? Obediente. ¿Qué Cristo? Que llevado a la muerte no habló, guardó silencio, los cantos del servidor sufriente. ¿Qué Cristo? El que enseñó que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿A quién Cristo no le dijo ni una palabra, según el Evangelio? A Herodes. Ese era un esfuerzo. Uno que se la creía, que estaba inflado, que era un reyesuelo de segunda, que claro, eso es lo que suele pasar, ¿no? Los que son menos se creen más, y no le dijo ni una sola palabra. No le habló directamente. A Pilato, que no era tampoco ninguna maravilla, lo que le pregunta, ¿por qué? Porque también hay otro motivo por el cual, evangélico, por el cual él a Pilato alguna cosa le dice. Porque Pilato es pagano, el otro no. El otro es un judío, ¿no? Traidor, digamos así, a su pueblo y a su religión. Entonces, no le habla. No le habla. Entonces, acá tenemos una base de reflexión que yo creo que nos tiene que ayudar a renovar nuestra lectura. Agreguemos ahora un poco más en profundidad lo que el mismo Benito nos dice. Capítulo 5, yo le dije versículo 2, para empezar. La obediencia sin demora conviene a aquellos que nada estiman como a Cristo. Es decir, a nadie queremos como a Cristo y queremos imitar. Y agrega, versículo 13. Estos tales, los que estiman a Cristo, practican aquella sentencia del Señor que dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Juan 6:38. No vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Juan 6:38. ¿Qué capítulo es este? Juan 6. El de pan de vino. ¿Y cómo termina? Mal. Termina mal. Porque dice que no come mi carne, bebe mi sangre. Es decir, el que no entra en la dinámica de la pasión, muerte, humillación, no puede tener vida. No va a tener vida. Por tanto, nosotros tenemos que entrar en esa dinámica de Cristo, cristológica, para comprender en profundidad también lo que Benito nos propone en estos capítulos. Y ese versículo 6, capítulo 6, versículo 38 de San Juan, subraya la unidad de Jesús con el Padre.
la filiación divina, la unidad de Jesús con el Padre. En particular ese versículo, ¿no? Dentro de todo el discurso del pan de vida, ¿no? La filiación divina. Y esto está vuelto a reafirmarse, vuelve a reafirmar en capítulo 7, versículo 32. 7:32. Dice así, y acá tenemos que ajustar. Segundo grado de humildad consiste en que uno no ame su propia voluntad, ni se complazca en hacer sus gustos. Miren, este segundo grado en la regla es fundamental, porque acá está dando el fundamento de por qué. Que, vuelvo a insistir, es un fundamento de fe. Porque dice, no ame su propia voluntad. Decían mis contrincantes psicólogas psiquiatras, padre, esto va contra la autoestima. No se complazca en hacer sus gustos. Me lo está destruyendo a este pobre monje. Pero, 32, imite con hechos al Señor. Ahí cambió. Ahí cambió. Imite con hechos al Señor. Es un tema de fe. ¿Qué dice? No vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Después hay un texto que no es de la Escritura. Por ahora me quedo ahí, después ustedes ven. Entonces, imite con hechos al Señor que dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. San Benito acá hizo un ajuste que tal vez complica un poquito la lectura y la profundización, y por eso es importante recurrir a la fuente de Benito en esta parte, que es Casiano. Casiano, libro cuarto, capítulos 40 y siguientes. ¿Instituciones? Instituciones. Casiano, Instituciones, libro cuarto, capítulos 40 y siguientes, que es este sermón de toma de hábito que Casiano reproduce. Y Casiano tiene como primer grado que San Benito pone como segundo, ¿no? Él lo llama indicio. Esto es importante subrayarlo, es decir, San Benito ha hecho un deslizamiento de su fuente y puso como primer grado de humildad el temor de Dios, que Casiano dice es como un precedente, un prólogo, como un inicio, digamos, ¿no? Benito lo pone como primer grado. Entonces corre este segundo grado, que es la imitación de Cristo, y luego, que sería el segundo grado de Casiano, en el tercero, ¿qué dice? Que aparece ahí el himno de Filipenses. Se hizo obediente hasta la muerte. Por tanto, obediencia, silencio y humildad son pasos, realidades, exigencias de nuestra fe cristiana, que no se limitan solo al monje, pero que en el monje adquieren un relieve particular. No es solamente para el monje, pero que en el monje o en la monja adquieren un relieve particular, porque nosotros le damos podríamos decir así, una acentuación fuerte a esta realidad. Entonces, aquí yo creo que tenemos que proceder a una nueva lectura de estos capítulos, viendo siempre en cada uno de ellos la persona de Cristo y teniendo como un fondo nuestra fe y la lectura de los textos de la Escritura que nos propone a veces explícitamente u otras veces implícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los salmos, que yo dije que es uno de los textos más, hay que leerlos desde Cristo. Ahí está uno de los problemas. No se queden una lectura así rápida por lo que dice el Salmo, sino a ver
¿dónde yo encuentro la relación con Cristo? En cada uno de los salmos que cita Benito. Porque él no nos está citando desde la espiritualidad rabínica, ¿no? Ni tampoco desde una lectura puramente literal. No es que se le cayeron del bolsillo estos salmos. Tenía un papelito y se le cayó, entonces digo, bueno. No, él nos está pensando a todos desde Cristo. Entonces, una lectura que no la vamos a hacer ahora porque sería muy largo, pero que ustedes podrían hacer después en sus casas, es ver cómo en cada texto, ¿no?, nosotros vamos encontrando la presencia de Cristo o la enseñanza de Cristo para mí. En cuanto me oyó, me obedeció. Por ejemplo, versículo 5 del capítulo 5. También Lucas 16:10. Jesucristo es el que habla a través del superior y de la comunidad. Y así sucesivamente, ¿no? Este texto de Lucas 10:16 es importante especialmente en el capítulo 5, porque fundamentalmente está dirigido a que el abad superior tome conciencia de la responsabilidad que tiene. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que hablar de Cristo. El mensaje tiene que ser de Cristo. Si hay algo, o hay un hecho, podemos mejor, ¿no?, que podríamos decir es preocupante y que tenemos que, yo algo dije al principio, vuelvo a tomarlo, y que hay que revertir es volver a poner en el centro a Jesucristo. Cuando nos dispersamos con muchos temas, muchas cuestiones, y perdemos de vista a Jesucristo, se hace complejo el seguimiento de Cristo en el monasterio, porque pierde relieve la persona de Jesús, ¿no? Y entonces entramos en temas muchas veces que se transforman en tropiezo en lugar de ayuda. Y Cristo quiere que nosotros estemos bien, que lo sigamos por el camino angosto, como dice en el capítulo 5, pero que lo sigamos a Él. Entonces, por eso me parece tan importante recuperar esta lectura, ¿no?, que nos renueva, podríamos decir así. Entonces, acá podemos poner el versículo 2 y después voy a ayudar viendo los textos. Y el versículo 13. Y acá el texto fundamental es Juan 6:38. Después, para el capítulo 6, los cantos del servidor sufriente. Isaías 42:53. Y después tendríamos para el capítulo 7, lo primero que San Benito nos dice, que es Lucas 4:11. No se inflen porque revientan. Juan, de vuelta, 6:38. Y Filipenses, en el tercer grado lo pone Benito, 2:8. Bueno, vamos a poner 2, pero... Esta renovación que tenemos que hacer renovación, a lo mejor ustedes ya lo están haciendo, pero
esta renovación de la lectura, de la regla, parte siempre de lo que hemos tratado de compartir, ¿no? Es decir, si nosotros queremos profundizar en lo que la regla hoy nos enseña, tenemos que seguir el camino de Benito, que él propone la escritura, la lección de la escritura, especialmente el Evangelio, y también los padres, o sea, los autores que lo precedieron y para nosotros también los que vienen después. Y tratar de ver entonces cómo después renovamos en la práctica cotidiana todas nuestras actitudes y nuestras observancias siempre desde Cristo. Esto finalmente, porque si uno mira un poco los tres textos, en el fondo, ¿qué es lo que asoma, y más que asoma? Brilla, diría yo, en estos capítulos. Sí, imitación de Cristo, pero podríamos hacerlo más concreto para que nos resulte también más fácil entenderlo, ¿no? Un tema que estos capítulos enseñan, que es propio de nuestra tradición, es la configuración, podemos poner acá, con el Cristo pascual. La configuración con el Cristo pascual. Es decir, no cualquier modo, sino configurarnos con el Cristo que muere y resucita para darnos una vida nueva. Bueno, porque ahí está el punto clave. Yo, ¿para qué entré al monasterio? Para aprender a amar. Sí, de acuerdo. Pero no es fácil. Entonces, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Morirme cuanto antes para poder llegar a la tranquilidad del amor. Y si no me puedo morir rápido, tendré que pedir a Jesucristo que me enseñe cómo configurarme con su misterio pascual. Bueno, eso que decíamos, este anciano, ¿no?, que se reía, ¿no?, de los monjes, porque al final les dice: yo me río porque ustedes están llorando y yo paso del trabajo al descanso, ¿no? El trabajo nuestro es la configuración con Cristo pascual, que se entregó por amor, se cayó por amor, obedeció por amor. No hay otro. Amor al Padre y amor a cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que tener muy claro, ¿no? Y para que estuviéramos incluso más protegidos en este camino, al pie de la cruz nos entregó a su madre, ¿no?, para que ella nos ayudara en este proceso de aprender a amar. La configuración con el Cristo pascual era el gran anhelo de los monjes. Por eso el valor tan alto en ellos de las bienaventuranzas, la pureza de corazón. La configuración con Cristo pascual también tenemos que recuperarla un poco, porque nuestra liturgia sufrió las consecuencias durante muchos años de determinados desajustes. Entonces, ¿cuál es el momento culminante en la vida de una comunidad monástica cristiana? Seguro que cada uno va a decir: no, cuando yo hice la procesión, cuando yo Después de la profesión, la muerte. Sí, no, pero ¿cuál es el momento culminante? No solamente individualmente, sino comunitariamente. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo? Sí, pero tenemos un momento culminante, la Eucaristía diaria. La vigilia pascual. Ese es el momento culminante. La vigilia pascual. Es el momento culminante de nuestra vida
de nuestro ciclo anual. ¿Por qué? ¿Por qué es el momento culminante? Claramente, Cristo resucita, pero hay un motivo personal también. O sea, creemos que es el momento culminante porque pasamos con Cristo de la muerte a la vida. Eso está claro. Es el momento culminante. La vigilia pascual, y si ustedes lo van siguiendo, ¿no? Tiene toda una celebración que es muy catequética, que es la bendición del fuego, para el fuego nuevo, después la vigilia, y en un momento dado se termina la vigilia y viene la Eucaristía, que pues claramente decía en la catequesis, es la entrada en la tierra prometida. La Eucaristía es anticipo, ¿no? No es perfección, pero es anticipo, ahí estaba bien, o sea, cada día. Entonces, ese es el momento culminante, pero hay algo más también. ¿Por cuál es el momento culminante? La renovación de las promesas bautismales. Volvemos a ser cristianos, porque de año en año uno se hizo muy pagano. Pasamos de piadosos cristianos a ultra paganos, ¿no? Nos vamos olvidando, entonces empezamos a tener nuestros ídolos, los ositos de peluche, los conejitos. Todos tenemos alguna cosita guardada por ahí, para que no se vea mucho, está en el ropero, en algún lugar, en el bolsillo, algún ídolo, simulacro decían los padres, ¿no? Un simulacro, porque es muy exigente aceptar el camino de Jesucristo, es muy fuerte, entonces hay que renovar la fe, ¿no? Hay que renovar la fe, y por eso es el momento más importante. Y es más importante que el Papa, que la ordenación sacerdotal, sí, todo. Porque si eso no está, lo otro no sigue. Si yo no tengo fe, si alguien no me bautizó y entré y acepté en algo más grande el camino de la fe, no tengo nada. O sea, no hay acceso a la iglesia, ni a los sacramentos. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados, yo sueño siempre con una realidad que vi en Puerto Rico, como hace calor, los niños los bautizan y entran los padrinos, el sacerdote, todo ancho de una piscina. Y ahí se produce, ¿no? El bautismo. No hay problema porque hace calor, no salir. Sí. Pero bueno, lo ideal sería muchas veces recuperar, ¿no? Esa vivencia del bautismo y que tengamos yo lo que yo digo, la vivencia que tenía un bautizado en los primeros siglos era psicosomática. ¿Por qué? Porque iba a una piscina, lo sumergían, bajaban a la piscina, o subía, según como estuviera, y el obispo le ponía la mano y lo hundía, acuérdense, ¿no? Y le preguntaba, ¿cree? Bueno, la segunda vez lo volvía a hundir. ¿Crees en Jesucristo? La tercera vez ya lo sacaba medio ahogado. Entonces, ¿cree en el Espíritu Santo? Y después ¿y qué leemos nosotros en la vigilia pascual ya en la misa? Romanos. Fuiste, ¿no? Con muerto, con sepultado, con resucitado. Bueno, ahí adquiere sentido, ¿no? Entonces, estos capítulos son capítulos para entrar en la configuración pascual. Son capítulos que nos ayudan a profundizar nuestra fe en el misterio pascual de Cristo, que le da sentido y realidad a nuestra vida cristiana cotidiana. Si ustedes tienen, quisieran profundizarlo un poco más, vean el capítulo 49 sobre la Cuaresma. Ahí Benito dice, la Cuaresma no es un fin en sí mismo. Primero, nosotros lo hemos hecho muchas veces un fin en sí mismo, por distintos motivos. Porque termina la Cuaresma y pareciera que ya, listo, todo para afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque
ponemos ¿dónde el acento equivocadamente? La Cuaresma, ¿qué era ante todo? Era una preparación para recibir el bautismo, ¿no? O sea, era hacer un aprendizaje de la fe y de la oración, el credo y el Padre Nuestro. Eso está clarísimo en todas las catequesis. Era una preparación para el bautismo. Para prepararse, para aprender, para poder aprovechar ese tiempo, uno tiene que hacer algo muy, muy necesario. No tiene que comer como un descosido, ni tomar vino todo mañana, tarde y noche. Se tiene que acomodarse para estar lúcido, ¿no? Si uno está vencido, como dice San Benito, por la comida y el alcohol, no puede estar lúcido. Entonces, la Cuaresma es un tiempo en el cual yo me privo para estar más atento a esa enseñanza que el Señor me propone. Fíjense, la vida del monje debería ser una observancia cuaresmal en todo tiempo, por la austeridad. Como son pocos los que tienen semejante fortaleza, San Benito reconoce que todos seguimos siendo un poco paganos, los exhortamos a que en estos días de Cuaresma guarden su vida con suma pureza, es decir, que ajusten un poco. Y dice, ¿esto cómo lo hacemos? Lo dejamos los vicios, nos entregamos a oración con lágrimas, a la lectura, a la compulsión del corazón y en último término pone la abstinencia. Es decir, la preparación está sobre todo en el ámbito de la fe. Y agrega, versículo 7, espere la Pascua con la alegría del deseo espiritual. Espere la Pascua con la alegría del deseo espiritual. Este es capítulo 49, versículo 7. Entonces, los capítulos centrales en la regla de San Benito, que son los capítulos 5 al 7, son centrales porque son los más profundos y cuidados bíblica y teológicamente hablando, pero que exigen una lectura que no se quede atada a lo que va leyendo uno en el texto, sino que abra el texto, que lo lleve a una profundización, ojalá personal y comunitaria. Con estos textos que yo les propuse, y agrego ahora, para que vean más concretamente, en el capítulo del silencio, después digo algo sobre el tema de la risa, ¿no? Fíjense, ¿qué cita en el versículo 1? El Salmo 38, 2, 3. Léanlo a la luz de los cánticos del cielo. Guardé mis caminos para no pecar con mi lengua, puse un freno a mi boca, enmudecí, me humillé y me abstuve de hablar aún cosas buenas. O sea, Cristo hace todos estos movimientos en el momento crucial de su vida. Él, bueno, en el caso de él no hay pecado, pero no habló, puso freno a su boca, enmudeció, se humilló y se abstuvo de hablar de cosas buenas. Si ustedes ven todos los evangelios, los 4, en esa lectura que hacen continua, ¿qué van a ver? Cada evangelio, los sinópticos, terminan con la enseñanza de Jesús en Jerusalén, donde la enseñanza de Jesús, puesta, como lo ponen los del sinóptico, en Jerusalén, choca con un muro, que es el muro, sobre todo de los fariseos, especialmente del sector más contrario, que era el de los fariseos saduceos, ¿no? Y choca con la autoridad, que
quiere sacarlo del medio, porque les complica la vida, ¿no? Así terminan estos capítulos. Después vienen los capítulos de la pasión. A partir del momento que empiezan los capítulos de la pasión, pueden contar con los dedos las veces que Cristo habla. Y muy poco, muy poco. Es decir, todos los evangelistas, Juan también, coinciden en que terminada su predicación, se llamó a silencio. Si dice algo, ustedes van a ver, son frases. Enmudeció, enmudeció. Porque llegó el momento en su vida de Cristo de entregar, ¿no? De ponerla en manos del Padre. Y otro detalle, el Evangelio de Juan no tiene tanto esta parte porque la parte final de la predicación, porque él ya ha ido mostrando a través de varios discursos cómo Jesucristo era enfrentado, cómo se enfrentaba él con sus adversarios, etc. Pero ¿qué hace Juan? Todos los capítulos que llamamos discurso de despedida, 13 en adelante, les prepara a los discípulos diciéndole: ustedes no entienden nada. Yo siempre digo, Jesús tenía clarísimo que sus discípulos eran ladrillos con pelo. Nunca entendieron nada. Cuando era momento crítico se mandaron mudar, lo dejaron solo. Después, cuando resucitó, siguieron sin entender nada, asustados, temerosos, encerrados, junto con María, es decir, como no sabiendo cuándo cambia. Se produce un cambio total en Pentecostés. Ahí salen afuera, ahí les cambia la vida, ¿no? Entonces, en esos discursos, él le dice, finales, ustedes no entienden, ustedes no comprenden, pero el Espíritu les va a hacer comprender. El Espíritu, varias veces, esos discursos del capítulo 13 de Juan, que están dirigidos a los discípulos, no a los adversarios, son muy importantes por ese tema, justamente, cómo Jesús les adelanta, y Juan es la culminación, el Evangelio de Juan, el trabajo de la comunidad juánica fue llevar a su punto culminante la reflexión de los primeros cristianos sobre Jesucristo. Si uno quiere profundizar cómo ellos entendieron la vida, el mensaje, la persona de Jesús, siempre tendrá que recurrir a la comunidad juánica, sobre todo el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Y también, pero en un grado más difícil, el Apocalipsis. Entonces, tenemos que recuperar para los capítulos 5 al 7, porque ¿qué pasa? Si nosotros no recuperamos a Cristo en estos capítulos, tampoco vamos a entender mucho la organización que Benito propone para su comunidad. Y en algunos temas nos va a parecer absurda, si no está la persona de Cristo y la configuración con el Cristo pascual, que es lo que modifica, es lo que cambia, ¿no? La configuración con el Cristo pascual era un tema central en el monacato que Benito conoció y que lo precedió. Es decir, era el gran tema. Ellos todavía tenían muy viva la celebración de la Pascua, ¿no? Ahora, ¿por qué yo digo que tenemos que recuperar? Porque nosotros perdimos la vigilia pascual. Bueno, acá no hay tantos mayores, pero todavía yo lo he vivido. He pasado desapercibida, ¿no? Y todavía nos cuesta un poco en los monasterios, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿en qué sentido? Porque no he entendido eso. No, porque, bueno, si ustedes se acuerdan, el triduo, ¿cómo celebraban el triduo? Primero había confusión, ¿no? Todavía hoy algunos dicen triduo, jueves, viernes y sábado. Ya es viernes, sábado y domingo. Es el triduo, ¿no? El jueves santo, ¿qué hacía la gente? ¿Cuál era la tarea? Ir a visitar monumentos. Cuanto más mejor. Corríamos, con mi madre, me acuerdo, de un monumento al otro, que era lo que hoy todavía queda, ¿no?
que era la reserva del Santísimo, ¿no? Que hoy se saca a medianoche del jueves, ya no se puede dejar más, ¿no? Ya se saca de la iglesia. Nosotros celebramos el jueves, hacemos la cena pascual, hacemos una pequeña procesión, dejamos la reserva y la rúbrica dice claramente a las 12 ya tiene que dar la iglesia vacía, no hay nada, ¿no? ¿Sí? Pero explique, padre, que era porque se celebraba la mañana todo. No era tan así. Sí, era Porque la misa de gloria era la mañana. Bueno, pero vamos por partes, porque estamos hablando del jueves, estamos hablando de los monumentos, No, era la tarde. Después, la otra ceremonia que había era la de viernes, Vía Crucis. Ahí también, todavía sigue y hay que cuidarla porque es parte de la religiosidad popular. Pero no entró, está trabada la celebración de la liturgia de la palabra, ¿no? Del viernes. Todavía cuesta mucho, no tiene llegada, digamos, ¿no? De hecho, sí, porque hay una devoción a la cruz muy grande. Sí, pero el Vía Crucis, yo estaba en Chile a la liturgia de la palabra viene gente, pero cuando viene gente es el Vía Crucis. O sea, yo he visto, celebrábamos la liturgia de la palabra, había algunas personas, pero las multitudes venían al Vía Crucis. Ahí venía todo el mundo. Y tal es así que venía tanta gente que yo me acuerdo en Rengo, que el sacerdote tenía que quedarse confesando, porque la gente se confesaba durante el Vía Crucis. Ahí o después que la agarraba el coso. Después, el sábado no era a la mañana la misa, era a primera hora de la tarde, ¿no? Lo que se llama sábado de gloria, era a primera hora de la tarde. Pero era algo que no se entendía nada, no había mucha gente. Me acuerdo que íbamos, mi madre era piadosa y éramos 4 gatos locos, ¿no? Y sí, en Europa y también en algunos países era importante el domingo de resurrección, se celebraba. Había vigilia, pero era una vigilia en tono menor, digamos, ¿no? Porque no tenía las características. ¿Cuándo empieza la renovación del trigo? En Vaticano II. No, con Pío XII. Pío XII fue el primero, antes del Vaticano II, fue el primero que se dio cuenta, acá hay algo que no está bien. ¿Por qué se dio cuenta? Porque esto es importante, perdimos la configuración con el Cristo Pascual. Los sacerdotes, que más jóvenes por ahí no lo han visto, pero los mayores les costó. Y las primeras vigilias pascuales, yo me acuerdo muy claro en el monasterio, en el año 70, 4 o 5 años después del concilio, eran un drama, porque todo era nuevo. El prior de esa época me pidió, como yo era un joven, que las aprendiera y hiciera de ceremoniero, pero todo el tiempo iba para allá, no tenía ni para acá, buscaba esto, no tenemos que hacer esto otro, y andábamos como perros en bote, y sin saber para qué lado. Es decir, fue una novedad muy grande. Nosotros ahora la tenemos ya ubicada, la celebramos. También no se entendía mucho por qué todas estas lecturas y todo lo demás, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando celebré con ustedes, con el movimiento, hay una cosa que me gustó mucho, un detalle, que toda la gente tenía las lecturas. Ustedes hicieron como unos libritos con todas las lecturas. Eso es muy bueno, porque las puede seguir la gente. Si no caen desmayados, porque aparte a uno... Y después, bueno, también hay que ver un poco, porque eso lo aprendí en Roma, cuando estaba estudiante, qué hora conviene, depende muchas veces, no hay que ser un absolutista, hay que ver también el aspecto pastoral, ¿no? Tiene que ser con algo de oscuridad, porque si no el fuego tiene sentido. Pero, por ejemplo, en mi comunidad, nosotros, cuando yo era superior, vino una delegación y dijeron: padre, el horario que usted tiene a nosotros no nos viene bien, porque no podemos después tener reunión familiar, porque era a las 10:30
estamos en el medio del campo, lejos, con caminos de tierra, en aquel tiempo también, y entonces la gente llegaba a las 2 de la mañana a la casa y ya se habían muerto todos, ¿no? Entonces, es importante esos aspectos. Pero el eje, para no dispersarnos, tiene que ser este, que nos propone Benito implícitamente en el capítulos 5, 6 y 7. Nosotros entramos al monasterio para aprender a amar como Cristo amó, que se entregó por nosotros, ¿no? Obedeciendo al Padre, silencio, entregó su vida en silencio. Hagan esa experiencia, miren los capítulos de la Pasión y Muerte y van a ver que cuentan con los dedos las veces que Jesús habla, ¿no? Y en algunos evangelios cada vez menos, ¿no? Y tercero, resucitó para regalarnos una vida nueva y que entendiéramos que el que se infla revienta, ¿no? Benito toma esta imagen tan vivaz de la escalera, bajando se sube y subiendo se baja. Bueno, paramos acá porque